los atributos de Dios, 8 salmos que apuntan particularmente a un atributo de Dios. Porque es importante, por supuesto, para la iglesia conocer al Dios que adoramos. Y lamentablemente muchos cristianos desconocen al Dios en que hemos creído. ¿Cuántos podemos en verdad a conciencia mencionar 5 atributos de Dios? Un atributo de Dios que no sea el amor. Y con todo malinterpretamos lo que es el atributo del amor. Por eso vamos a estudiar 8 atributos a lo largo del libro de los Salmos, una forma preciosa. Hoy vamos a conocer en primer lugar, esta mañana, el atributo de la santidad, y hoy en la tarde vamos a ver la eternidad de Dios, y así vamos a ver varios atributos a lo largo de los próximos días. Por eso les invito en nuestras Biblias a buscar el Salmo 99. Amén. Por favor, les invito a que nos pongamos en pie para reverenciar la palabra del Señor. Yo voy a comenzar a leerlo y les invito, mis hermanos, que lean el estribillo de este salmo. Este salmo, como todos los salmos, es una canción y tiene un coro. El coro de este salmo es el versículo 3, versículo 5 y versículo 9, al final, que dice: Él es santo. Ese es el coro. ¿Lo ven? Entonces les invito a que ustedes lean solamente esa parte. Vamos a ver cómo es. Dice la palabra del Señor: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaba su testimonio y estatutos que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el trono, ante su santo monte todos, porque Jehová nuestro Dios es santo. Puede ser. Te invito a orar una vez más. Señor Dios y Padre Todopoderoso, santo eres, oh Señor, y santo mereces ser reconocido. Que tu nombre sea santificado, Señor, en este mundo y en medio de todos los que invocan tu nombre. Extiende tu poder, Señor, tu mano, tu palabra. Llénanos de tu gracia y de tu Santo Espíritu para entender, para vivir a la luz de la santidad, porque tú eres santo, Señor, y quieres que seamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a considerar este salmo bajo el título Sed santos, porque yo soy santo. Cuando pensamos en la santidad de Dios, ¿qué nos imaginamos? Pregunta, para que me respondan. ¿Qué nos imaginamos cuando pensamos en algo santo? En esa palabra, la palabra santidad, ¿qué nos transmite? Que no tiene pecado. Algo sin pecado, perfecto. Algo perfecto. Niñas, la palabra santo, ¿qué impresiones causa? Algo muy blanco, más blanco que esta camisa, algo muy limpio. ¿Alguna vez han pensado en la palabra santo como algo alegre? Sinceramente, perfecto. En nuestra mente se relaciona la santidad y la alegría. No, pastor, si soy santo, tengo que ser un turco. Una cara de aburrimiento.
A veces tenemos la impresión de Dios de esa manera. ¿No les pasa a ustedes, niños jóvenes, que cuando piensan en Dios se imaginan a un anciano, sumamente anciano, sentado en un trono que lo único que está es para molestar? Como un abuelo de esos cacarrabias muy ingeniosos, que lo único que hace es regañar a todo el mundo. ¿Sí o no? O por el contrario, muchos, cuando pensamos en Dios, a veces nos lo imaginamos de la misma manera, pero como un abuelito todo encantador que para lo único que está es para consentirnos, de esos abuelos que papá nos prohíbe el chocolate y que nos regalan un dulce escondido. Todo eso es lejano a quien es Dios. Está completamente fuera de lo que Dios es. Versículo 1, Dios es rey. Dios es un rey soberano que despliega su santidad en este mundo, que da a conocer su santidad a través de su dominio en toda la creación, pero que no solamente es un Dios lejano, es un Dios también cercano. La santidad es pureza, pero la santidad es poder y la santidad también es gozo. La santidad de Dios se ha descrito como el atributo que une todo el resto de los atributos de Dios. Dios es justo, Dios es eterno, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, todo eso lo vamos a ver a su tiempo. Pero Dios es santo. No puede ser un Dios justo si no es un Dios santo. No puede ser un Dios de paz, un Dios de esperanza si a su vez en Él hay pecado o hay alguna mancha. La santidad de Dios en este salmo lo vemos en tres cosas. En su poder soberano, reinando sobre el universo, versículo 1 al 3. En su dominio sobre el mundo de los hombres, con juicio, con poder, en relación con su justicia, versículos 4 y 5, y también en su cercanía y en su relación con nosotros, sus hijos, versículo 6 hasta el final, y así lo vamos a estar considerando. Pero vamos a definir lo que es santidad. Primero que todo, la santidad de Dios, lo que señala, aparte de lo que ya han dicho, es que Dios es otro. Eso es lo que apunta a su santidad. Dios está apartado, Dios es distinto de todo cuanto existe. Dios es aquello en lo que nosotros no podemos pensar porque estamos en medio de un mundo manchado por el pecado. Eso es Dios. Dios está muy por encima de todo cuanto existe. No tiene nada que ver en ningún sentido con nosotros. Aunque estemos hechos a su imagen y semejanza. Habacuc describe a Dios como muy limpio de ojos para ver el mal. Habacuc capítulo 1. Muy limpio de ojos para siquiera poder ver el mal. Dios no lo tolera. Y ese Dios que es perfectamente santo, que es justo, que es otro, reina. Versículo 1. Jehová reina, temblarán los pueblos. A veces nosotros podemos ver que el secularismo, que el pecado, que la maldad avanzan en medio de este mundo. Podemos ver cómo muchos gobiernos, ahora mismo en España, se ha prohibido por ley que los pastores puedan dar consejería a personas homosexuales que quieran abandonar esa vida. Y eso ahora puede costarle la cárcel a muchos pastores en España. En muchos otros lugares, también aquí en México, se persigue a los cristianos por únicamente su fe. Somos vistos como enemigos del mundo. Por aquellos que tienen el aborto como un negocio, por aquellos que tienen la inmoralidad
la fornicación, la idolatría como un estilo de vida. Ahora está muy de moda ser tolerante y cualquiera tiene a Jesús pero cree en el horóscopo y en la energía del universo. Ahí escuchaba yo por la radio que enviaba ángeles. Enviamos ángeles. Pero la misma locutora decía que hiciera una especie de conjuro para limpiar energía. ¿Y cómo vamos? Tenemos a Dios, pero tenemos todo lo demás. Eso es inconcebible. Pero en medio de este mundo, mis hermanos, que va camino a la perdición, Dios reina. Dios sigue gobernando. Nosotros podemos pensar que el mundo se le fue de las manos a Dios. Que las cosas van a una velocidad en la cual Dios ahora mismo carece de control. Eso no es nuevo. Isaías capítulo 6, en el año en que murió el rey Usías, que había sido un rey que había gobernado durante medio siglo prácticamente, generaciones habían nacido bajo él, había sido un rey que le había dado estabilidad a la nación de Israel. Al final de su vida peca, Dios lo juzga, termina leproso, y este rey que representaba la estabilidad de la nación muere. La nación se va camino a la perdición, envuelta en el pecado, en la maldad. Y el profeta Isaías tiene una profunda angustia en su corazón. Pero cuando Isaías entró en el templo, vio que Dios no se había movido del lugar. A veces pensamos que Dios de momento se ha distraído, que Dios se ha movido del lugar. No, los reyes se levantan y los reyes caen, pero Dios sigue reinando. Dios sigue reinando. El único rey en este mundo, Satanás no reina. Satanás no reina, repito, Satanás no reina. El rey de este mundo es Jehová. Él reina. Y ven, el verbo está en tiempo presente. Él siempre reina y siempre va a reinar. Nuestro Dios tiene el control en sus santas manos, en sus sabias manos. Él tiene el control de todo lo que existe y Él está dirigiendo tu vida. Él está dirigiendo la historia del mundo donde Él quiere. Ya leíamos en Ezequiel 38 la profecía de Gog. Eso todavía no ha ocurrido, pero ocurrirá en el futuro. Y desde el tiempo del profeta Ezequiel ya Dios lo estaba anunciando y le estaba hablando a ese hombre. Porque todo va a ocurrir como Dios lo ha establecido. De la misma manera, en el año 90 del primer siglo, la iglesia estaba siendo perseguida por el Imperio Romano. El apóstol Juan estaba deportado en la isla de Patmos. Todos los apóstoles estaban muertos. Habían falsos maestros pululando en medio de las iglesias. Y sin embargo, en la visión de Apocalipsis capítulo 4, Juan vio al Señor sentado en el trono. Y este Salmo 99, probablemente de David. Salmo 93, vayan conmigo un segundo. ¿Cómo comienza el Salmo 93? Jehová reina. Salmo 97, ¿cómo comienza? Jehová reina. Dios reina. Eso es para que lo tengamos en la mente, en lo profundo de nuestro corazón, en todo momento de la historia, sea bajo Isaías, sea bajo Juan, sea en el tiempo de David, sea ahora mismo. Dios reina. Amén. Jehová reina. Y por causa de que Él reina, todas las naciones van a temblar. No importa lo que digan las Naciones Unidas. Me encanta el Salmo 33 que dice: Dios frustra el consejo de las naciones. Salmo 2, Dios se pregunta: ¿por qué se amotinan los reyes y los pueblos piensan cosas vanas? El que está en los cielos se reirá de ellos. A Dios nada de eso le impresiona ni le asusta. Las naciones temblarán. Los impíos temblarán delante de Él. Y sus hijos
también debemos temblar delante de su presencia. A nosotros se nos ha olvidado y la confianza nos ha llevado a ser medio confianzudos con Dios. Nuestro Dios es un Dios temible. Para el incrédulo y también para el santo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Isaías 66, nosotros debemos temblar ante la palabra de Dios y estar dispuestos a obedecerle, porque Dios es Rey. Si Él es el Rey del universo, ¿cuánto más de su iglesia? Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Los querubines de gloria eran una representación del arca del pacto para Israel. Dios hablaba desde ese lugar. Ángeles sumamente poderosos. Dios está sentado dominando sobre ellos. Por su gloria, por su majestad. Dice en esta rima, se conmoverá la tierra a causa del juicio de la presencia de Dios. Y a causa de esto, versículo 3, miren la relación entre la santidad, entre la gloria, la majestad, la grandeza y el llamado que se nos hace a alabarle. Alaben tu nombre grande y temible. Versículo 2, perdón. Jehová en Sión es grande, en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, en medio de sus santos. El Señor es grande. ¿Tú sabes por qué yo me he percatado? ¿Por qué muchas veces los incrédulos no le temen a Dios? ¿Por qué tienen en poco a Dios? Porque sus santos no le temen. Si el pueblo de Dios no considera a Dios grande, ¿cómo entonces aquellos que no son su pueblo lo van a considerar un Dios grande? Si los hijos de Dios andamos en temor, andamos gobernándonos según nuestras propias leyes, sin obedecer la voz de Dios, ¿cómo los incrédulos van a temblar ante su presencia? Exaltado sobre todos los pueblos sea el Señor. Alaben tu nombre que es grande y temible. Ese es el nombre de Dios. Todos los atributos de Dios, su santidad, su misericordia, su grandeza, todo lo que tiene que ver con el ser de Dios es grande y temible. Él es santo. Él es un Dios que es distinto a todo lo que existe. Él es un Dios grande, Él es un Dios temible, todopoderoso, perfectamente justo. Versículo 4. La gloria del Rey, la majestad del Rey Jehová ama el juicio. Él ama hacer justicia. Tú confirmas la rectitud en medio de este mundo. A pesar de tantas injusticias, vendrá un día en que Dios va a juzgar las naciones con equidad, en que Dios va a juzgar el mundo con rectitud a cada uno de los hombres según sus obras. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Dios ha hecho juicio y justicia en medio de su pueblo. ¿Qué mayor justicia nosotros podemos pensar? ¿Qué mayor demostración de que Dios es un Dios santo? De que Dios no tolera el pecado que la cruz del Calvario. No, Dios no tolera el pecado. Dios no tolera la mentira, por más pequeñita que sea. Dios no tolera el mal de ninguna manera. Salmos 11, versículo 7 dice que Jehová está airado contra el impío todos los días de su vida. Proverbios capítulo 6 dice:
que hay 7 cosas, y esto es una hipérbole, hay muchas cosas que Dios aborrece: los ojos altivos, la lengua mentirosa, el corazón que maquina planes perversos, aquel que hace mentira, el que hace calumnia, genera división, lo estoy diciendo entre sus hermanos. Eso aborrece eso. En la cruz nosotros podemos ver un despliegue de la justicia de Dios y también del amor de Dios, de la santidad de Dios, porque Dios no tolera el pecado. Por eso fue que Dios envió a la cruz a morir a su Hijo, porque Dios no pasa por alto el pecado. El santo murió por los pecadores. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, porque Dios no tolera el pecado. Lo repetiré de nuevo: Dios no tolera el pecado de ninguna manera, no lo pasa por alto. En la cruz la santidad de Dios se mostró en todo su espanto, en todo su terror. Porque su Hijo fue condenado para que ahora pecadores como nosotros podamos entrar por medio de Él al trono de la gracia sin ser consumidos. Cuando estudiábamos el Salmo 24 decíamos: ¿quién puede entrar en su lugar santo? Respuesta: nadie. Nadie por sí mismo. Porque nadie es limpio de manos ni puro de corazón. No lo somos. Y Dios es santo. Esa es la gran verdad del Evangelio, mis hermanos. Dios es santo, nosotros no. Y como Dios es santo, su santidad demanda la destrucción del pecado en el infierno. Todos nosotros íbamos camino a la muerte, solamente hay un camino. Algunos piensan que del otro lado, cuando morimos, nos topamos como en una encrucijada, 2 caminos, vamos uno arriba y otro abajo. No, solamente hay un camino. Y desde Edén todo el mundo va en ese camino, en dirección contraria a Dios, rumbo a la condenación. Por su gracia, por su misericordia, Dios ha salvado por medio de su Hijo a toda esa multitud de cautivos que íbamos a una condenación segura, para hacernos ahora sus hijos e hijas. Dios ha ejecutado el juicio en medio de Jacob. Exaltad a Jehová, nuestro Dios, porque Dios es justo. Y esa es una buena noticia ahora para nosotros que estamos en Cristo. Como Dios es justo, todos nuestros pecados han sido remitidos y pagados en Jesús. Todos nuestros pecados fueron pagados por Él en la cruz. Ya Dios no nos va a condenar si estamos en Cristo. Ya Dios no nos va a condenar si nosotros vamos a su Hijo en arrepentimiento y fe. Si nos acercamos por Él al trono de la gracia y tenemos el camino abierto al cielo. Si Dios fuera injusto, en algún momento se puede olvidar. Podríamos perder la salvación. No, porque Dios es justo. La salvación no se pierde. Porque nadie puede ser condenado 2 veces por el mismo pecado. Ya Jesús pagó por todos nuestros pecados. Dios no puede negarse a sí mismo. Aun si nosotros fuéramos infieles, dice 2 Timoteo, Él permanece fiel. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. El reconocer su justicia, el reconocer su misericordia, el reconocer su grandeza nos debe llevar a exaltarlo en todos los aspectos de nuestra vida y postrarnos de corazón ante el estrado de sus pies, delante de su presencia. La oración, mis amados hermanos, no es más que un reconocimiento, una manifestación de nuestra humillación delante de Dios, donde nosotros lo ponemos a Él como el Rey y el Señor de todas las cosas. Cuando nosotros pretendemos hacer las cosas sin orar,
sin descansar en Dios, sin obedecerle a Dios, lo que estamos diciendo es que nosotros somos los reyes de nuestra vida. Ese es el mensaje que estamos transmitiendo. Sin embargo, como ya dijimos, y una razón más que se añade para que nosotros tengamos el gusto para venir a exaltar y reconocer a Dios, es que Dios es santo, y ese mismo Dios santo es un Dios también cercano y es un Dios lleno de gozo. Nosotros no podemos pensar que un Dios en cuya presencia hay plenitud de gozo es un Dios matagoso. ¿Se entendió eso? Ese Dios que es santo, ese Dios que es perfecto, nos dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Hay un gozo que es completo. Escuchen lo que dice Sofonías. ¿Por qué se pone eso? Sí, Sofonías. Sofonías capítulo 3 dice, escuchen esto, qué hermoso. El Señor le dice a su pueblo, capítulo 3, verso 14, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios va a cantar en medio de eso. Dice, el Señor está en medio de ti y se va a gozar en ti con alegría. Dios se va a gozar en nosotros, el Dios que es santo, porque la santidad es felicidad. El pecado, el placer desenfrenado, lo único que causa es tristeza. Recordemos el Salmo 32, cuando callé se enfurecieron mis huesos en mi viento del día. El pecado no da la felicidad. Alguien decía, ¿quieres ver a un hombre codicioso y egoísta que busca solamente su propio bien y hacer su propia voluntad? Búscalo y encontrarás al hombre más infeliz del mundo. Busca a una persona que solamente viva para sí misma, y esa persona será la persona más infeliz, porque Dios nos hizo para Él. Decía San Agustín, nos hiciste para ti y nuestro corazón no hallará reposo hasta no encontrarlo en ti. Dios es la fuente de nuestro gozo y la fuente de nuestra alegría. En la santidad de Dios nosotros debemos estar confiados. Solamente ahí podemos experimentar un gozo verdadero. Hay un texto interesante, se titula Cartas del Diablo a su sobrino, del escritor de las Crónicas de Narnia. No sé si por lo menos han visto las películas. Véanlas también, muy buenas. Un escritor cristiano del siglo pasado. Cartas del Diablo a su sobrino es un libro como si un demonio le escribiera a un demonio más joven, enseñándole cómo tentar a los hombres. Y este demonio más viejo le dice al joven, cuando nosotros entramos en el área de los placeres, estamos entrando en un camino peligroso, porque los placeres son cosas de Él, de Dios. Todos nuestros experimentos no nos han permitido inventar un solo placer. Todo lo que nosotros podemos hacer, dice este demonio, es hacer que los hombres usen aquello que Dios inventó en una forma, magnitud y en un tiempo que Él lo permite. Pero todos los placeres de este mundo son dados. Él nos da todas las cosas en abundancia, 1 Timoteo 6, para que las disfrutemos.
Eso es lo que Él hace. Cuando nosotros disfrutamos de las cosas de esta vida, estamos disfrutando de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, del gozo de Dios. Dios es un Dios cercano y quiere que nos gocemos en su santidad. Salmo 93, la santidad le conviene a tu casa. La casa de Dios, que no es esto, es esto. El atributo que más le corresponde, que más le cuadra, que perfectamente le viene. La ropa más hermosa para la iglesia de Dios es la santidad. Porque somos el pueblo de un Dios que es santo, que no solamente es distinto, sino que también es cercano. Versículo 6. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. Pero Jehová no es como, Dios no es como un funcionario del gobierno que están para trabajar, pero lo último que hacen es responder llamadas. No hay un problema con la electricidad, llama. No responde, ocupado. Problema del agua, mismo tampoco llame. Ni van a responder. No, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios soberano, pero Él no está demasiado ocupado gobernando las estrellas del universo para no prestar atención a ti. Moisés, Aarón y Samuel invocaban el nombre de Dios y Dios les respondía. Siendo ellos también pecadores, en columna de nube hablaba con ellos. Se les manifestaba en su presencia. Dios decía que Él hablaba con Moisés cara a cara, o sea, sin visiones y sin nada, le hablaba directamente. Ahora nosotros tenemos un mayor privilegio que ellos, aunque no me lo creas. Nosotros tenemos un mayor privilegio que ellos porque tenemos la palabra de Dios completa. Para nosotros, dice Jesús, bienaventurados ustedes, le dice a los discípulos, porque muchos justos y santos quisieron oír lo que ustedes están oyendo y no pudieron. Nosotros tenemos la palabra de Dios completa, la revelación final de Dios, la voz de Cristo en su palabra. Tenemos más razones para oírle y guardar sus testimonios y estatutos que Él nos ha dado. Jehová Dios nuestro. Quedémonos aquí un momento. ¿Viste eso? Versículo 8. Qué frase tan corta y tan poderosa. El Dios santo, el Dios justo, el Dios que es rey del universo, ahora es tu Dios. Él es Jehová Dios nuestro. Él es nuestro Dios. Tú le fuiste un Dios, tú le respondías, les fuiste un Dios perdonador. Siendo santo. Salmo 133, en ti hay temor para que seas, en ti hay perdón para que seas temido. En Dios hay perdón. Él perdona todas nuestras maldades, Él nos limpia de todos nuestros pecados. Sin embargo, Él no tiene por inocente al malvado y retribuidor de sus obras. Dios es un Dios santo y perdonador, pero Él también es un Dios santo y justo. Todos los pecados que estos hombres de Dios cometieron, Dios los disciplinó. Por causa de su rebelión, Moisés no entró en la tierra prometida. Aarón tampoco. Por causa de sus pecados, Dios retribuyó sus obras. Porque Dios no tolera el mal, muchísimo menos a sus hijos. Al que más se le da, más se le demandará, dijo Jesús. Exaltad a Jehová, nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová, nuestro Dios, es un Dios santo. Debemos postrarnos delante de su presencia. El monte de Dios es santo. Todo aquello con lo que Dios se relaciona, todo aquello lo que Dios toca,
sido apartado de este mundo, ha sido santificado, guardado del mal. Ahora, en el tiempo que nos resta, brevemente quiero invitarte a ver varios pasajes acerca de esto. Solamente vamos a ver 3. Isaías 57. Isaías 57, a partir del versículo 15. Amén. Porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el espíritu de los quebrantados. Pero Dios es un Dios santo, pero a la vez es un Dios cercano. Él habita en la altura y la santidad y también mora con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Los serafines en Isaías 6 cantan: Santo, 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 Señor Dios, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los 4 seres vivientes cantan en Juan capítulo 4 lo mismo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. La santidad de Dios es el único atributo que se repite 3 veces en toda la Biblia. Dios es exaltado, Dios es grande, y de esa misma manera Dios ha venido a morar en medio nuestro por causa de Cristo y quiere que nosotros seamos santos. Un texto más, 2 Corintios capítulo 6. Dice el versículo 16 hasta el 7:1. Escuchen, mis hermanos. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos. Esa es la idea de la santidad. Apartarse, separarse de la corriente de este mundo, no conformarse al estilo de vida de los hombres. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. No toquéis lo inmundo. Cuida lo que ves en la televisión. Cuida lo que lees. Cuida lo que escuchas en la música. El Señor dice: no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que, dice Pablo, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. No solamente de la carne, sino también del interior. No solamente nos contamina aquello que nosotros hacemos, sino aquello que nosotros pensamos, vemos, concebimos. Limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. ¿Cómo? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Un último texto, 1 de Pedro. Y hay muchos más, pero a causa del tiempo vamos a terminar con este. 1 de Pedro 1, del versículo 14 al 17. Dice la palabra del Señor: como hijos obedientes, no os
conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No te conformes, no los recibas, no los guardes, no los escuches, porque ellos batallan contra el alma, son fuente de infelicidad. Ahora en Cristo tenemos el poder para vencerlos, porque en Él hemos recibido el perdón de los pecados y en Él hemos recibido al Espíritu Santo. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa eso, pastor? En todo. Toda tu manera de vivir. No seas santo solamente aquí en tiempo de culto, sé santo en tu casa, cuando sales, con tus amistades, en el trabajo, en la escuela, sé santo. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción juzga, sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos con temor. Menciona el temor una vez más. Todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que tú fuiste salvado, rescatado de tu antigua vida por la sangre preciosa de Cristo. Nosotros entregamos a muerte al santo y al justo. Pero ahora Cristo Jesús con su muerte y su resurrección ha derramado en medio de nuestro Espíritu Santo el Espíritu de santidad que hace su obra, que perfecciona su obra en nosotros. Depende continuamente de la obra del Espíritu Santo. Descansa en Él, busca su llenura para que crezcas en santidad. No lo podemos hacer nosotros solos. Todavía queda pecado morando en nosotros, pero Dios ha prometido santificarnos por medio de su Espíritu de gloria en gloria hasta que Él regrese.